Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Mi Note 10 Lite versus al Samsung A50s, entonces comencemos. El Mi Note 10 Lite obviamente obtuvo sus claves de diseño del Mi Note 10. La ubicación de la cámara trasera en el lateral izquierdo me parece acertada, ya que no interfiere con la interacción directa con el dispositivo. Algo que me sucedió la primera vez que lo vi, y según he leído a la mayoría también, es que fácilmente podrías decir que se trata de un celular gama alta, cosa que obviamente no es así, pues sus características están más ajustadas a un rango medio de desempeño. Continúa con un diseño de pantalla curva de su hermano mayor, algo que por lo menos para mí no es tan funcional e incluso a la larga te termina perjudicando, pues este tipo de displays son más costosos al momento de una reparación. Pero algo que te ayudará a evitarlo es la protección Gorilla Glass 5 que posee para evitar este tipo de inconvenientes. La sensación en mano con el dispositivo inicialmente no es tan buena que digamos, porque lo primero que notas es que el celular es un poco más pesado que los demás dispositivos de su rango, pero seamos honestos, a la larga terminas acostumbrándote. En la parte inferior es donde se encuentra el puerto USB tipo C, el altavoz principal, un conector para auriculares de 3.5 mm y un micrófono principal, características que se siguen manteniendo por el buen desempeño de las mismas. El Mi Note 10 Lite posee un lector de huellas debajo de la pantalla, que funciona bastante bien, no tuve casi errores de lectura y el desbloqueo fue bastante rápido. En sus dimensiones nos encontraremos con 157.8 x 74.2 x 9.7 milímetros de grosor y un peso de 204 gramos. Siguiendo las líneas del Galaxy A50, este Samsung A50s también presenta recubrimiento brillante que produce tonos visualmente atractivos, de diferentes colores. La parte posterior es susceptible a ensuciarse con nuestras huellas dactilares muy fácilmente, así que debes prestarle atención a esto. Nos encontraremos con un módulo de cámara situado en la esquina superior izquierda del panel posterior, seguido de un flash LED. El dispositivo nos presenta unos biseles notables que rodean la pantalla al ras con un corte de notch en forma de gota de agua. El panel trasero curvo está hecho de plástico, lo que se vuelve un poco más decepcionante en un teléfono de su valor. Dicho esto, el cuerpo de plástico hace que el teléfono sea liviano y cómodo de sostener, se siente elegante y no es demasiado peso para poder sostenerlo y usarlo cómodamente, por lo que es una compensación positiva. La parte inferior del marco posee un conector para auriculares de 3.5 mm y una rejilla de altavoz a ambos lados de un puerto USB tipo C, que como sabemos mejora la velocidad de transferencia de la información y disminuye el tiempo de carga. Al finalizar la configuración encontré que el sensor de huellas dactilares en la pantalla registra lo suficientemente rápido, pero fue un poco lento, requirió una precisión prolongada para desbloquear y a veces no coincidía, pero esto es típico de muchos teléfonos con este sensor en la pantalla, pero con el tiempo todo esto disminuye y los errores casi desaparecen. El Galaxy A50s tiene las mismas dimensiones que el Galaxy A50, es decir, 158.5 x 74.5 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 169 gramos. En el momento en que escuché que el Mi Note 10 Lite incluye el procesador Snapdragon 730G que corre a 2.2 GHz junto con 6 GB de RAM, que es lo mismo que en el Mi Note 10, inmediatamente probé su potencia de procesamiento y no nos llevamos ningún tipo de sorpresa. Ofrece exactamente lo mismo que su hermano mayor. En cuanto al rendimiento de los juegos, este terminal te ayudará hasta donde lo permiten sus capacidades. Yo no esperaba que el teléfono inteligente maneje gráficos altos y un rendimiento uniforme simultáneamente. Sin embargo, te ofrece una experiencia positiva, sin mucho lag ni mucho menos retrasos. A medida que las cosas se vuelven más pesadas en los juegos más exigentes, verás algunas caídas de fotogramas por segundo, pero el teléfono se recupera rápidamente. Y si te preocupa el sobrecalentamiento, te tengo una buena noticia, y es que se calienta así, pero no tanto como otros rivales de su misma gama, lo cual es bastante positivo. Ya su funcionamiento en aplicaciones cotidianas como redes sociales o navegar por la web, el Mi Note 10 Lite funciona a la perfección, no se va a ralentizar ni tampoco tendrá mucho tiempo de espera en la transición de aplicaciones, algo que Xiaomi siento ha mejorado bastante.
Samsung está utilizando en el A50s el procesador Exynos 9611 octa-core que corre a 2.3 GHz. Por otro lado, el A50 maneja el Exynos 9610. La diferencia entre los dos procesadores es marginal, así que no esperes un aumento masivo en el rendimiento. El procesador del A50s se basa en una arquitectura de 10 nanómetros y está equipado con una GPU MP3 Mali G72. Fuera de la caja, el Galaxy A50s se siente ágil como era de esperar. Las aplicaciones se abren y cargan rápidamente y no encontré ningún bloqueo durante el uso. El modelo de 6 GB de RAM que recibimos para su revisión podría manejar fácilmente el cambio entre aplicaciones, aunque puede encontrar un poco de tartamudeo al hacerlo. Este terminal funciona bastante bien con el uso diario, como navegar por la web o aplicaciones de redes sociales, mensajería y transmisión de video. Sin embargo, no se sentirá extremadamente fluido o suave, aunque no notamos la presencia de lag en ningún momento. Con este dispositivo podremos ejecutar juegos como PUBG Mobile sin problemas en gráficos medianos, pero cualquier cosa más alta de esto provocará caídas en velocidad de fotogramas y retrasos. El chipset de 10 nanómetros es bastante eficiente y ayuda a reducir el consumo de la batería mientras juegas. En el Xiaomi Mi Note 10 Lite, algo que supera todas las expectativas es la duración de la batería. En el interior encontramos una celda de 5260 mAh que puede durar fácilmente hasta 2 días y medio, con un uso ligero a moderado. En nuestras pruebas nos arrojó una autonomía de 15 horas aproximadamente, un poco menos que el Mi Note 10, a pesar de tener la misma capacidad de batería. Traduciendo esto a tiempos de pantalla, pude obtener fácilmente más de 10 horas de panel encendido, esto incluyendo un poco de juegos, navegación en redes sociales y videos pesados. Si bien la batería en sí no admite la carga inalámbrica, sí podemos tener acceso a la carga rápida por cable de 30 watts. El cual nos permite cargar su batería del 0 al 19% en solo 15 minutos, llegar al 47% en media hora y aproximadamente 1 hora y 30 minutos en alcanzar su 100%. Debo reconocer que esta es una de las baterías con mejor autonomía que hemos tenido en el canal, pero claro, siempre existen dispositivos más superiores en otras compañías. Samsung no sintió la necesidad de actualizar la batería dentro del Galaxy A50s, obtiene la misma capacidad de 4000 mAh que en el A50 original, lo cual está bien. El Galaxy A50s te durará un día completo con una sola carga, pero no esperes que el teléfono dure más allá de eso. Descubrí que la duración de la batería es bastante constante, sin importar lo que hice durante el día. El consumo de la batería en espera es mínimo y pude usar la pantalla Always On sin tener que preocuparme por un consumo de batería significativo. El Galaxy A50s admite una carga rápida de hasta 15 watts, pero la compañía solo ofrece un cargador de 10 watts en la caja, por lo cual si deseas mejorar tiempos de carga debes adquirirlo o utilizar otro cargador. Pero si posees un cargador de 15 watts, puedes cargar completamente el Galaxy A50s en aproximadamente 1 hora y media. Obviamente te tomará más tiempo usando el cargador de 10 watts que viene en la caja. El Xiaomi Mi Note 10 Lite tiene la misma pantalla AMOLED curva de 6.47 pulgadas de su hermano mayor, el Mi Note 10, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 y una densidad de 398 píxeles, sumada a una relación de aspecto de 19.5:9. El teléfono inicialmente, como lo dije al principio, no es cómodo en la mano, pero terminas acostumbrándote. Aparte de eso, también obtienes una función de visualización siempre activa para una mejor información y soporte de notificaciones. Algo negativo y lo que reduce la calidad de la pantalla es el nivel del brillo de esta, ya que el Mi Note 10 tiene un brillo máximo de 600 nits, mientras que el hermano menor, el Mi Note 10 Lite, solo tiene 430 nits, que es suficiente para uso en interiores, pero se ve deslucido cuando está afuera con exposición directa a la luz solar. Este dispositivo tiene una frecuencia de actualización de pantalla de 60 Hz, con lo cual su rendimiento se ve un poco anticuado, pero tienes que ser muy detallista para apreciar esos cambios comparados con otros dispositivos. De todos modos, mirar en su gran pantalla ofrece colores vibrantes, con blancos más blancos y negros más profundos, algo característico de este tipo de paneles AMOLED. Aunque considero que ya es momento de quitar ese notch en forma de gota para dejar la cámara incrustada en su panel, que de cierta forma mejora la experiencia visual.
Samsung no ha cambiado nada en lo que respecta a la pantalla, y con razón. El Galaxy A50s ofrece una impresionante pantalla Super AMOLED Infinity U de 6.4 pulgadas Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles, que también está presente en su hermano, el A50. No sorprende que la pantalla AMOLED se vea fantástica con colores vivos, excelentes niveles de brillo y ángulos de visión. El Galaxy A50s tiene una resolución de 1080 y una densidad de 403, que es nítida y buena para ver videos, jugar y leer textos. La ventaja adicional aquí es que el teléfono también viene con una certificación especializada para el streaming, lo que significa que podrá transmitir contenido en plataformas como YouTube y Prime Video con verdadera calidad HD. Claramente debemos agradecer que la mayoría de los terminales de Samsung vienen por defecto con este tipo de paneles, pues son de los que mejor aspecto en imagen ofrece, dependiendo de con quién se enfrente, claro está. Además, este dispositivo cuenta con un sensor de luz ambiental, el cual hace que se ilumine adecuadamente el panel bajo el sol directo, sin necesidad de ningún tipo de ajuste adicional. También tiene presente un notch en forma de gota en la parte superior de la pantalla, que para muchos es bonito y para otros no tanto, junto con unos marcos realmente reducidos. El Xiaomi Mi Note 10 Lite posee una configuración de cámaras cuádruple, distribuidas de la siguiente forma: una cámara principal de 64 megapíxeles con apertura focal 1.9, aparte de eso obtendremos una lente ultra gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, con un campo de visión de 120 grados. También hay un sensor de profundidad de 5 megapíxeles y otro sensor de 2 megapíxeles macro, ambos con apertura focal 2.4. Para las fotos durante el día, el teléfono es bueno con una velocidad de obturación bastante rápida que resulta útil. También puedes usar el sensor macro para algunas imágenes interesantes, sin embargo, con este no puedo acercarme tanto a los objetos como con otros teléfonos inteligentes de la competencia. Otra cosa a tener en cuenta es que el teléfono no puede capturar imágenes de objetos cuando se usa en el modo retrato. Esta característica está reservada para las personas y cuando se usa, la muestra sufre una gran reducción en el rango dinámico. Al tomar fotografías con poca luz, los resultados tampoco son los peores. Sin embargo, el procesamiento en modo nocturno del teléfono es un poco exagerado. Las fotos tienen un procesamiento artificial visible, que es algo que Xiaomi podría atenuar con futuras actualizaciones del software. La configuración de la cámara también puede grabar secuencias de video de hasta 4K a 30 fotogramas por segundo. Sin embargo, la experiencia aquí es decepcionante. Definitivamente, la calidad podría ser mejor y con la falta de estabilización óptica, los usuarios tendrán dificultades para tomar videos cuando estamos caminando y grabando en esta resolución. En cuanto a su cámara frontal, se encuentra alojada en el notch de tipo de gota de agua en su panel frontal, el cual es un sensor de 16 megapíxeles, que es suficiente para las selfies diurnos y con poca luz. Sin embargo, nos hubiese gustado que Xiaomi agregara una opción de selfie de modo nocturno, aunque claro, esto muy pocos fabricantes lo hacen en la actualidad. Fuera de esto, el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual es bueno, te reconoce rápidamente, pero es un sistema de seguridad que no te da mucha confianza, es preferible la opción de huella dactilar. Samsung ha actualizado la configuración de la cámara triple en el Galaxy A50s, si lo comparamos con su hermano el A50, claro está. Este dispositivo viene con un sensor de 48 megapíxeles con apertura focal 2.0, que lo mantiene actualizado con la competencia. Las otras dos cámaras en la configuración incluyen una lente gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles de igual apertura focal. La cámara de autofoto también se ha aumentado de 25 megapíxeles a un sensor de 32 megapíxeles. La cámara principal es capaz de capturar algunas fotos muy atractivas a la luz del día, lo que no es sorprendente, siempre que haya una buena cantidad de luz en su entorno. Sin embargo, con poca luz el teléfono comienza a tener dificultades. El modo nocturno dedicado aún no logra tener el tipo de fotografía esperado, y que a mi parecer otras empresas como Xiaomi le llevan algo de ventaja. Las fotos con este modo se verán granuladas, a pesar de la reducción de ruido, y la imagen en general aparecerá más suave en lugar de clara y detallada. Este dispositivo puede cambiar fácilmente entre cámara principal y la lente gran angular para agregar más espacio en el marco. El gran angular es útil en lugares difíciles o si estás buscando una nueva perspectiva. Tenga en cuenta que la calidad se verá afectada cuando se cambia a la lente gran angular de 8 megapíxeles en comparación con la cámara principal de alta resolución. Las fotos de gran angular carecerán de detalles y nitidez.
Por otra parte, la cámara de selfies cuenta con un sensor de 32 megapíxeles y apertura focal 2.0. Con este sensor se pueden capturar imágenes nítidas y naturales a la luz del día, siempre que se haya desactivado los efectos embellecedores. La nitidez y la claridad de los selfies se reducirán a medida que se oscurece, ya sea en interiores o en exteriores. Para finalizar, tenemos que el terminal cuenta con reconocimiento facial, que es muy preciso, pero con la pequeña y mínima pausa de este por el software del dispositivo. Para el Xiaomi Mi Note 10 Lite nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. Para el Samsung A50s nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En el Mi Note 10 Lite, al igual que en su RAM, contaremos con dos versiones, de 64 y 128 GB, sin la capacidad de aumentar dicha memoria con tarjetas microSD. En el Samsung A50s, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Mi Note 10 Lite le gana al Samsung A50s en diseño, RAM, procesador, batería y cámara. Por su parte, el Samsung A50s le gana ampliamente al Mi Note 10 Lite en los siguientes aspectos: pantalla y precio. En los aspectos que empatan son únicamente en almacenamiento. A pesar de que tienen precios relativamente cercanos, vemos como el Mi Note 10 Lite le dio una contundente paliza a su rival, ganando desde el procesador hasta la cámara, dejando relegado al Samsung A50s con tan solo la pantalla y precio, y eso que la pantalla la gana únicamente porque no es curva y porque Samsung es una de las mejores marcas en cuanto a panel, logrando ganar en ese punto. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.